Hola, Universidad Nacional Autónoma de México, Facultad de Estudios Superiores Iztacala, Sistema de Universidad Abierta y Educación a Distancia. Eh, Estamos aquí por el Encuentro Universitario 2020. Mi nombre es J. Jesús Becerra Ramírez y les quiero presentar el tema Los cambios en la educación a partir del COVID-19. Sean ustedes bienvenidos, eh, espero que sea de su agrado. Siempre todo el material que desarrollo es con la intención de ayudarlos a su vez a- al desarrollo de algún proyecto, a planificar algo ya para su manuscrito recepcional, a- al desarrollo de alguna solución, de algún problema social o educativo, en su caso. Entonces, pues sean ustedes bienvenidos y espero la información que les presento sea de su agrado. Voy a deshabilitar la cámara, pues lo importante es el contenido y la interacción que logremos en el foro de discusión, más que el que me estén viendo todo el tiempo, también para aprovechar el espacio en las diapositivas. Muchas gracias y hasta luego. Quiero iniciar con este subtítulo, la pandemia que nos tomó por sorpresa. Nos referimos a la pandemia del COVID-19. Es un acontecimiento que nos ha tomado a todos por sorpresa. Llegó tan repentinamente que no se pudo anticipar la magnitud de la enfermedad, y mucho menos las consecuencias económicas, políticas y sociales que traería consigo. Esta crisis ha afectado nuestra libertad y, sin embargo, le ha dado un respiro a la naturaleza. El shock que ha generado no solo nos afecta como individuos, ya que el confinamiento y la distancia física nos muestran lo que se vive día a día dentro de un reclusorio. Por ejemplo, privados de nuestra libertad, de relacionarnos, de adquirir bienes y servicios y de los cuales disfrutábamos cotidianamente sin muchas de las veces valorarlo. Es cierto que el coronavirus no discrimina, pero la capacidad económica sí modifica la forma de afrontar la emergencia. Esto debido al tipo de cobertura de salud con la que contamos, la capacidad adquisitiva y los insumos que tenemos para cubrir las actividades educativas. La realidad es que todos podemos contraer el COVID-19 y que algunos estamos más expuestos que otros. Esto debido a la mala interpretación de la información y de las formas erróneas de afrontar la pandemia. Todo esto nos lleva a preguntarnos, ¿cómo afecta la educación el COVID-19? Pues les comento, en todo el mundo había 263 millones de niños, adolescentes y jóvenes que no estaban yendo a la escuela. De estos, 12.7 millones radican en América Latina y el Caribe, y la mayoría de esos abandonos ocurrían en la educación secundaria. Según la página de la UNESCO, hoy en todo el mundo hay más de 1.500 millones de estudiantes que están fuera de las escuelas por la pandemia. Es indudable que aunque nadie esperaba un fenómeno semejante, algunos países sí estaban preparados porque ya habían pasado por circunstancias parecidas anteriormente. En países como Corea y China, por ejemplo, el cierre de las escuelas no ha implicado el parar los aprendizajes. Sin embargo, en otros sistemas sí lo implica, afectando particularmente a los estudiantes más vulnerables, ampliando así las brechas ya existentes. Sabemos bien que la desigualdad es generalizada y se aumenta con la edad y con la escolaridad, y se manifiesta en las habilidades básicas, como lo es la habilidad social, la motivación y las aspiraciones educativas y profesionales de los jóvenes. La mayoría de los gobiernos en todo el mundo han cerrado temporalmente las instituciones educativas en un intento por contener la propagación de la pandemia del COVID. Estos cierres están afectando y alterando alrededor del 70% de la población estudiantil del mundo. Otros países
han implementado cierres localizados que impactan a millones de estudiantes adicionales. Con la acelerada propagación del COVID-19 viene el cierre de los centros educativos, siendo una de las primeras medidas que se toman en todas las naciones, llegando al confinamiento global para detener la propagación descontrolada. Esto provocó un acelerado proceso de transformación de lo digital que ha pasado de ser imparable a ser totalmente necesario para evitar una disrupción en las rutinas. Todo el mundo convirtió su trabajo a virtual y muchos de ellos lograron hacer home office. Entonces, el hacinamiento también en el hogar y la falta de un espacio tranquilo para trabajar o las carencias de infraestructura tecnológica y conectividad es uno de los muchos obstáculos con los que se enfrenta la mayoría de los países. Según la Unión Internacional de Telecomunicaciones de las Naciones Unidas, antes del brote del COVID-19, solo el 47% de la población de los países en desarrollo utilizaba el Internet, en comparación con el 86% de la población en los países desarrollados. Aunque sabemos que la realidad es más compleja, encontramos que los estudiantes están aislados y desconectados de sus amigos y profesores. Carecen en muchos casos del apoyo de sus padres, porque muchos de ellos han perdido su fuente de ingreso y están ocupados por solucionar las necesidades básicas. Requieren también una adaptabilidad, flexibilidad y capacidad para ajustarse a un nuevo contexto completamente nuevo. Se enfrentan a una ansiedad y estrés por lo que están escuchando sobre la enfermedad en las noticias, también por el miedo a contagiarse y sobre todo por lo que se imaginan que puede pasar y por lo que ven que está pasando a sus familiares y seres cercanos. El confinamiento en sí mismo produce situaciones desconocidas que comúnmente consumen nuestras reservas psicológicas, nuestra capacidad de tolerancia y la paciencia. Esto deriva en situaciones de violencia doméstica, que se agravan por el confinamiento. Si los hogares son de tamaño reducido, la convivencia en condiciones de hacinamiento o estrechez física pueden generar situaciones conflictivas en el hogar, donde, aparte de todo, la distribución de las tareas hogareñas debería de modificarse, haciendo la carga más equitativa, pero en muchos de los hogares la presión se concentra en las mujeres, esto producto de la reproducción del ciclo del machismo. En México, dentro del campo educativo, las respuestas de las autoridades han sido diversas. En cada nivel, los materiales provistos por la SEP, como los de Aprende en Casa, se incluyen de manera dispersa. La tendencia es reproducir la práctica escolar a través de las tareas encomendadas a los alumnos previamente, los materiales en los sitios web y las clases en línea con el fin de dar continuidad al currículo. En general, ha prevalecido una visión centrada en el currículo, con prácticas escolares comunes modificadas por el uso de la tecnología. Por otro lado, los estudiantes con discapacidad están entre los más afectados, ya que requieren apoyo específico y herramientas de enseñanza que no siempre están disponibles en la educación a distancia. Todo este contexto nos lleva a nuevos problemas educativos derivados precisamente del COVID-19. El primero de ellos es el intento de convertir los hogares en escuelas pequeñas. Jamás vamos a poder igualar la interacción que se puede dar en una escuela dentro de un espacio reducido, ni tampoco la socialización que se logra eh, con los compañeros dentro del salón de clases que la que se puede dar en casa. Eso como primer punto. También otro de los nuevos retos es que intentan convertir las pantallas de las computadoras como replicadoras de la imagen de los profesores. Obviamente, si queda grabada la información, no se puede dar una interacción real. Sin embargo, hay instrumentos y estrategias
con las cuales podemos abordar este problema y darle una posible solución. Otro de los problemas que también detecto es convertir los chat rooms en salón de clases, ¿sí? Perdiendo el enfoque de lo que están, para lo que están diseñados, siendo así como blogs en los cuales se lleva un descontrol de la comunicación y no se lleva una lógica a seguir, ¿ok? Otro de los problemas que veo es intentar convertir a los padres de familia en docentes. Lamentablemente nuestro país no está preparado para esto y muchas de las veces terminan frustrando más a sus hijos por intentarles enseñar que realmente lo que les enseñan. Muchas de las veces es mejor optar por el autodidactismo y el acompañamiento. No es necesario que le enseñes a tu hijo cómo hacerlo. Mejor ayúdale a buscar las herramientas para que puedas desarrollarlo por sí mismo. Para los docentes, de los diferentes niveles educativos, las propuestas de las autoridades educativas han implicado cargas de trabajo y evaluaciones carentes de sentido ante la novedad y dimensión de la complejidad de esta situación generada por la pandemia. Entonces, están dando los llamados bomberazos con tal de brindar la atención y que no se suspendan los pagos en el caso de las escuelas particulares. Sin embargo, no se está privilegiando el aprendizaje sobre el contenido del currículum. Y esto es, creo yo, el principal de los problemas. La educación a distancia debe de ir acompañada de un seguimiento, de un acompañamiento y de una interacción, de una interactividad, como nosotros lo vamos a hacer aquí en el foro. Y precisamente ustedes pueden utilizar el foro para dejar preguntas y obviamente yo como docente a cargo voy a estarlas contestando. ¿Ok? Bueno, pues continuamos. El sistema educativo nacional no está preparado para enfrentarse al presente reto, y mucho menos en un contexto de deficiencias y negligencias como lo está haciendo actualmente. Existe una ausencia de capacitación docente para la incorporación de la información mediada por tecnologías y no se está logrando una adecuada transformación del contenido eh, para lograr una experiencia pedagógica favorable. Además de que no se está haciendo tampoco la adaptación digital de los materiales didácticos que se utilizan de forma presencial, lo que logra eh, detener o entorpecer el aprendizaje, ¿sí? Es necesario contratar a gente experta en la traducción de contenidos presenciales a contenidos digitales para que esto sea fluido y tenga un adecuado contexto en el cual permita lograr aprendizajes importantes. Otra de las cuestiones de suma importancia es que no contamos con servidores capaces de soportar a miles de personas simultáneamente. También se requiere crecer en infraestructura. Y por último, la falta de una política que permita el acceso de Internet gratuito con fines educativos, porque existe un gran número de personas que no tienen el acceso en nuestro país. Eh, Nos dicen que el 39.1% de las personas carecen de este servicio, según la encuesta nacional sobre disponibilidad y uso de tecnologías de información en los hogares realizado por el INEGI en el 2019. Operando normalmente, se esperaría que los hogares jugaran un papel complementario en los aprendizajes de los alumnos, reforzando las lecciones obtenidas en sus salones de clase, pero sabemos que esta no es la realidad preponderante en muchos hogares. Ahora el desafío es aún mayor, porque ante el cierre de los salones de clase, los hogares enfrentan expectativas poco alcanzables,
como lo es ser el motor principal para impulsar el aprendizaje de los alumnos. Esto según Fernández, Herrera, Hernández, Nolasco y de la Rosa. ¿Qué se necesita para superar el problema? Los retos educativos exigen el uso simultáneo de todos los medios disponibles, Internet, televisión y radio, pero también la producción de materiales impresos a ser distribuidos masivamente en los hogares que no cuentan con conectividad ni con libros. Aquí hay una gran oportunidad para innovar y convocar autores que generen nuevos contenidos, proponer actividades creativas, lúdicas, interesantes y relevantes que doten de sentido no solo al acto de estudiar, sino de la comprensión del fenómeno multidimensional que estamos viviendo actualmente. Se requiere que los estudiantes cuenten con acceso a Internet de gran capacidad, que tengan las habilidades necesarias para desarrollar actividades de aprendizaje de forma virtual, que los docentes cuenten con habilidades para diseñar actividades y dar clases a través de plataformas digitales, que existan planes de estudio flexibles que se puedan adaptar con facilidad al trabajo en línea y cuente con autoridades educativas interesadas en el desarrollo de la educación virtual. Todo lo anterior será insuficiente si no se amplía el trabajo con padres para desarrollar habilidades de comunicación que les permitan asegurar canales de interacción con sus hijos, identificando cualquier problema físico, psicológico y, sobre todo, dándoles un confort emocional para ayudarles a ser resilientes y creativos, a aprender autodisciplina y a regular la ansiedad, entre otras cosas. Hacer también un diagnóstico en las primeras 2 semanas de regreso a clases para identificar el estado en el que regresan con respecto a su aprendizaje los estudiantes de cada nivel educativo. Esto demandará una comunicación fundamental entre todos, entre todo el andamiaje del sistema educativo. Estamos hablando de supervisores, directores y docentes. Otra de las medidas que es fundamental es la de ajustar el calendario escolar y adecuar los programas para alcanzar los aprendizajes fundamentales en el presente ciclo escolar. También debemos identificar oportunamente a los alumnos que no regresan a la escuela para recuperar su asistencia al aula y así poder evitar el abandono escolar. Para ello, el uso efectivo de los sistemas de control escolar y la comunicación entre supervisores y directores de las escuelas es esencial. También es indudable que se requiere fortalecer la infraestructura de acceso a Internet con propósitos educativos. Educación en línea y sus ventajas en la comunidad escolar. La educación en línea no es algo nuevo, ya que desde hace más de una década tenemos una serie de alternativas que han ido creciendo en el mundo y en América Latina. Las ventajas de aprender de manera remota son muchísimas, que van desde los costos más accesibles hasta horas de transporte recuperadas. Sin embargo, los retos no son menores que en el sistema escolarizado, ¿no? El índice de estudiantes que realmente termina un curso en línea es aún muy bajo en muchas plataformas y todavía tenemos un camino por recorrer para lograr que estos espacios construyan las competencias fundamentales para crecer en el mundo laboral. Una de las principales características de la educación virtual es su flexibilidad. Los alumnos tienen la disponibilidad las 24 horas del día para ingresar. Otra de las características es que se puede acceder sin límite geográfico por medio de un dispositivo conectado a Internet. También, esta modalidad educativa permite desarrollar la capacidad de pensamiento crítico, destrezas de investigación y análisis de información, además de el uso de herramientas tecnológicas y destrezas para resolver problemas prácticos. Esta nueva forma de aprendizaje no se trata simplemente de hacer llegar información a lugares distantes, sino que es toda una perspectiva pedagógica en donde cada uno de los estudiantes aprende a su propio ritmo.
Para que esto sea un éxito, se requiere de plataformas muy bien diseñadas, que propicien espacios de información, apoyándose en tecnologías de la información y comunicación para instaurar una nueva forma de enseñanza y de aprendizaje. Lo más relevante será cambiar de paradigma educativo, una educación menos académica, menos centrada en la disciplina y más práctica, más orientada hacia la comprensión del mundo que nos rodea bajo una perspectiva de resolución de necesidades y problemas de la vida social, política, económica y del ambiente natural. Un claro ejemplo de esto es el presente encuentro que estamos viviendo, que se hizo totalmente en línea, respondiendo a las necesidades políticas y sociales del ambiente. Bueno, pues muchas gracias por su atención. Mi nombre es Jesús Becerra Ramírez. Eh, Dejo a su disposición mi correo electrónico para cualquier duda o comentario. La finalidad que persigue esta ponencia es precisamente pues hacerles ver una de las vertientes que podemos utilizar como línea de investigación para el desarrollo de proyectos. Quedo a sus órdenes, si se les puede apoyar en algo, si tienen pensado alguna estrategia para afrontar esta pandemia, quedo a sus órdenes. Muchas gracias, excelente día.